inclinar un ratito nuestro rostro y pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Ok. Padre nuestro, en este momento, Padre, estoy aquí enfrente de tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que me uses, Señor, conforme a tu santa voluntad. Y de acuerdo que en el tiempo, Señor, que tú me vas a dar, Señor, que tú me puedes inspirar para hablar exactamente lo que tú quieres con tu pueblo, Señor. Bendice cada uno de nosotros, prepara nuestro corazón para el comida que vamos a recibir en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, yo doy gracias, Señor, porque siempre cuando uno está preparando, hay tantas luchas para poner las cosas en orden. Siempre cae algo fuera y siempre hay algo. Pero Dios está bien, que nos da sabiduría para seguir adelante con la obra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema, vamos a estudiar, todo tiene sus Biblias. Porque siempre cuando vienes a la casa de Dios, tú necesitas tu Biblia para así poder ver si lo que vamos a tratar está escrito en la palabra de Dios. Abre conmigo tu Biblia en Lucas capítulo 21. Lucas 21. Vamos a ver y vamos a leer algunas cosas. Ok. Sí, todo tendrá el Lucas 21. Ok. Vamos a ver. Bueno. ¿Puede leerlo, César? Lucas 21. Ahí se le va. Sí, Lucas 21:9 dice, y cuando oigas de guerras y de decisiones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Dice el 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes. Ok, antes de seguir leyendo, podemos ver todo eso en verdad en este tiempo, ¿no es verdad? Estamos viendo también un video al lado de que uno puede ver en las noticias cómo está pasando lo que estamos leyendo. O sea, Dios nos está dando adelantado lo que va a acontecer. Y en nuestro tiempo estamos viendo lo que Jesús ha dado de conocer a nosotros por medio de su palabra. Y hoy estamos viendo exactamente lo que Dios está diciendo. Es exactamente también lo que está sucediendo. O sea, Jesús ha dicho, yo se los digo de antemano. ¿Para qué? Para que cuando sucede, uno pueda creer. ¿No es verdad? Ok, vamos a seguir leyendo eso. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en nuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Amén. O sea, lo que está sobre nosotros es un tiempo difícil.
¿No es verdad? Tiempo de crisis lo que vamos a encontrar. El tiempo no va a ser fácil, mis hermanos. Y muchos predicando y diciendo, hablando de prosperidad, pero el tiempo mal está sobre nosotros. La cosa no va a mejorar. O sea, el cuestión de paz y seguridad, Dios dice en el libro de Isaías, cuando dice paz y seguridad, ¿qué viene? Destrucción. Por eso la Biblia nos empieza a decir, en el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de crisis. Y lo que va a venir es después la segunda venida de Cristo Jesús. Ok. Ahora, ¿qué podemos leer ahí en roja? Con letras rojas. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Ok. En ese tiempo que estamos viviendo, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio. Dar testimonio, porque leemos y estamos viendo también, ¿no es verdad? Todo lo que estamos leyendo es lo que está sucediendo. Ahora es en ese tiempo que el pueblo de Dios puede salir y predicar. Porque todo lo que está escrito podemos ver sucediendo por medio de las noticias, en nuestros barrios, en el mundo completo, a pie de la letra lo que Dios ha dicho. Ahora vamos a ver hasta el mundo. En las noticias podemos ver que la gente dice, pero la cosa no era como antes. Los desastres vienen y sigue aumentando cada vez más y más. ¿No es verdad? Podemos verlo. Y la gente lo dice. Pero por otro lado, esa cosa es muy pequeña. Pero por otro lado podemos ver que Elena White también recibió visión sobre estas cosas, diciendo que la cosa va a ver con más intensidad. Con mayor intensidad vamos a ver desastres, pestilencias y todo eso. Yo no voy a leer todo eso, pero tú puedes notar el capítulo. Así podemos ver, mis hermanos, que estamos en un tiempo muy difícil. No es un tiempo más para jugar con nuestra salvación. Lo que va a acontecer rápidamente para que Jesús pueda venir. Pero vamos a adelantar, mis hermanos. Podemos ver también que vamos a leer esa parte, dice, esa parte abajo. Y luego el gran engañador producirá a los hombres de que son los que sirven a Dios, los causantes de los males. La parte de la humanidad que haya proyecto que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Ok. Entonces, junto con los desastres naturales, clic de pantalla. Ya. Ok. O sea, junto con los desastres naturales, podemos ver en un libro que sacó el Papa Francisco, que se llama Laudato Si, y ahí él habla del cambio del clima y conecta el cambio de clima con la ley dominical. Y entonces por eso podemos decir que Elena White fue inspirado. Porque Elena White dice, cuando tú ves los
calamidades y todo eso, la gente va a decir que es por causa de los que siguen pisoteando el día de reposo falso, o sea, el domingo. O sea, los guardadores del sábado, guardadores de ley, son los que causan todos los desastres y hay que eliminarlo. Y ellos hay que renunciar, pero si no renuncian, hay que eliminarlo. Porque por causa de ellos estamos viendo todos estos desastres. Ahora, mis hermanos, ¿estamos viendo estos desastres? Con más intensidad cada vez. Podemos ver última vez los volcanes, ¿no es verdad? En diferentes lugares. Y hay más que está saliendo. O sea, la naturaleza está como si fuera más rebelde en ese tiempo. Y por eso el Papa sale diciendo que hay que hacer algo. Y también otros dicen que tenemos que hacer algo en cuanto al cambio del clima. Por eso podemos ver, mis hermanos, que estamos alcanzando el tiempo de crisis. Ahora, junto con eso, el enemigo de nuestra fe también está avanzando más y más y rápidamente. Y él está juntando todos los líderes de diferentes iglesias a su lado. ¿Para qué? Para sostenerlo en su forma, en el sistema falso. Aquí podemos ver a el líder de la iglesia católica reuniendo con diferentes personas de bancos, de diferentes religiones. Ok, sí. Aquí podemos siguiendo ver con presidentes de varias naciones. Yo no puedo ir en todo eso con diferentes redes sociales. Yo cogí alguno. Con Hollywood, pero hay mucho más. Con bancarios y diferentes lugares. Y también con los dueños de los barcos. Todos están uniendo con el Papa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos un ratito en Apocalipsis 18. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Apocalipsis 18. Versículo 9. Si alguien lo tiene, lo quiere leerlo, puede hacerlo. Apocalipsis 18, el versículo 9. Está bien, está bien. Sí, y versículo 11. Ok. Y el 19. Naves. Ok. Amén. O sea, en Apocalipsis 18 podemos ver los reyes de la tierra, los dueños de los barcos, los que más, los mercaderas. Y ahí yo puedo mostrarte algunos que uno puede ver que los dueños de los barcos han reunido con el Papa Francisco. Los mercaderos, aquí está. Léelo, esta parte azul, César. El titular de la asociación bancaria fue a el Vaticano para encontrarse con el sumo pontífice, quien le obsequió el solideo. El Papa Francisco le regaló un solideo bendecido al secretario general de la asociación bancaria, Sergio Palazzo, durante una audiencia que mantuvieron en el Vaticano. Ok, o sea, está claro, eso salió en la noticia, hay más. Pero uno puede ver cómo toda esa gente es poderoso, está uniendo con el Papa. Como dice Apocalipsis 18, que dice, al final ellos van a lamentar. Pero ahora está reuniendo.
pero podemos ver más adelantado lo que dice la Biblia en Lucas 21, versículo 27, dice: entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Pero ¿qué debemos hacer? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando estamos viendo eso, ¿qué tenemos que hacer? A ver si ustedes están despiertos. Ok. O sea, en ese momento Dios nos ha llamado para dar testimonio acerca de la verdad. Porque ahora, mis hermanos, no hay excusa. Todo podemos ver en la noticia cómo cumplen la palabra de Dios a pie de la letra. Ya estamos en el recta final. O mejor dicho, ya el crisis está aquí. Todavía uno no puede verlo clarito en Curazao, pero en otros países ya estamos viendo. O sea, no en todos lugares sucede lo mismo, pero Dios está llamando, mis hermanos, para dar testimonio. O sea, ya el crisis está sobre nosotros. Por eso no hay duda, mis hermanos, que Cristo va a regresar pronto. ¿Queremos en eso? ¿Creemos? ¿De verdad que Jesús está regresando? Ok. Por eso hay señales por doquier, ¿no es verdad? El tiempo está ya, pero la pregunta surge: ¿cómo puede estar preparado para esta crisis? En que ya está, que viene para nosotros también aquí en Curazao. Bien pregunta, el crisis está, estamos viendo en la noticia, conectando con las profecías, ya está cumpliendo. Pero ¿cómo uno puede preparar por eso? Ahí es la pregunta. Porque vamos a entrarlo así, desnudo como estamos. No, hay que preparar. O sea, dice, todos los que está pasando en nuestra es muestra del fin del tiempo. Vamos a leer Mateo 16, 2 a 3. Vamos a leer eso. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. O sea, la gente puede ver diciendo, hoy va a llover, hoy viene mal tiempo. Puede ver todo, pero las profecías, ¿no estamos viendo? ¿Está cumpliendo? Por eso, mis hermanos, antes, Jesús también, cuando estaba estudiando las profecías acerca de sí mismo, Jesús podía discernir y ver que el tiempo está allá, que el tiempo está viniendo sobre él. Y él tuvo que preparar para enfrentar esta crisis. O sea, Jesús no ha dicho, bueno, el Hijo del Hombre debe ser entregado y ya listo, aquí yo estoy. No, Jesús hizo preparaciones. Jesús no caminó, entró y diciendo, aquí Judas, aquí yo estoy. No, él preparó. Y eso vamos a estudiar en este mañana. Ya estamos viendo que el tiempo está sobre nosotros. Eso está listo. Eso comprendemos, eso creemos porque vemos y leemos lo que la Biblia dice. Pero ¿qué dice Jesús? Vamos a ver algo muy importante. ¿Qué dice Jesús aquí, César? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ok, Jesús era ¿qué? Triste, porque él sabía lo que va a acontecer. Igual que nosotros ahora sabemos lo que va a acontecer. Pero ¿cómo Jesús sabía lo que va a acontecer? Simplemente porque Jesús es 100% Dios. ¿Por qué? ¿Cómo Jesús sabía lo que va a acontecer? Vamos a verlo en la Biblia. Ok. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Ok. O sea, Jesús sabía lo que estaba escrito, ¿no es verdad? Porque él leyó. Él era un estudiador de la palabra, de las profecías también. O sea, cuidadosamente Jesús pasó su tiempo en estudiar sobre sí mismo. En las escrituras estaba leyendo cosas que va a acontecer y aún con su propia vida. O sea, Jesús no era uno que leía superficialmente. ¿Ah? Estaba estudiando la Biblia. ¿Qué más podemos decir? Jesús, por lo que sabía de las escrituras, estaba pronosticando su muerte. Vamos a ver eso, hermano. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque los que está escrito de mí tiene cumplimiento. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ok, muy bien. O sea, Jesús estaba diciendo a ellos, mira lo que está escrito de mí. Mira lo que va a pasar conmigo, para ustedes. Ahora, la escritura también habla de nosotros. Lo que va a acontecer con nosotros. Es lo mismo. O sea, cuando presentaban la Biblia con testimonio, estamos mostrando al mundo qué va a acontecer también con nosotros. Es lo mismo. Jesús, antes que sucediera la cosa, estaba predicando el Evangelio. Y nosotros también, antes que sucediera la cosa, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, dar testimonio. Y ahora mucho más, que la cosa está cumpliendo, tenemos, ¿cómo dice? Evidencia de la palabra de Dios. Somos testigos de la palabra de Dios, según Isaías 43:10. O sea, ¿qué más Dios dice a nosotros? Todo lo que Jesús sabía es por qué, César. Porque estudiaba las escrituras y oraba. Estaba en constante comunión con su Padre. Okay. ¿Qué dice los versículos? Dice Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ok, o sea, cuando Jesús era niño, ¿dónde su padre tenía que encontrarlo y su madre? En la casa de su padre. Ahí él estaba, o sea, él estaba muy interesado en lo ¿cómo dice? En los gozos, las cosas espirituales. O sea, Jesús pasaba su tiempo en averiguar lo que la Biblia dice. Estudiar más de las cosas celestiales, saber lo que la Biblia, la palabra dice. Y estaba haciendo preguntas a los que estaban por ahí. Ellos quedaron asombrados, porque cómo ese niño habla con tanta sabiduría. Él estaba creciendo en gracia y conocimiento en el vista de la gente y también de Dios. O sea, Jesús es digno de ser imitado. Tenemos que imitar a Jesús si queremos llegar al reino de los cielos. Ahora hay un punto importante. Ahora yo voy a leer y yo quiero que todo ponga atención. El deseable de toda la gente. Página 61. El título del capítulo es La visita de Pascua. Ahora, noten. Sería bueno que cada día dedicamos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. ¿Cuántas horas al día? 1 hora. Por mínimo. Si tú quieres más, mejor todavía. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que cada imaginación se posicione de cada escena. Especialmente ¿qué? Las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se revivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu.
Si queremos ser salvos al fin, deberemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Si queremos ser salvos, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Entonces Elena hoy dice, estudia especialmente las escenas finales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. Ahora lo mismo que pasó con Jesús es la misma que va a pasar con cada uno de nosotros. Por eso debemos estudiarlo para ver qué pasó en la escena final. Ahora yo no voy a coger todo, pero sí voy a coger partes para que nosotros podamos preparar. Ahora mira lo que dice Pedro, léalo César. Pues ahora, esto fuisteis llamados, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ok, ¿qué Jesús ha dejado por nosotros? Ejemplo. Un ejemplo. Mira lo que dice Pablo. Léela solamente parte aquí, arriba. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación ni aceptación como hasta entonces. Ok. Algo pasó aquí. Pero Pablo también dice que tenemos un ejemplo que es ¿quién? Cristo Jesús, nuestro máximo ejemplo. O sea, déjame ver algo aquí. Ok, voy a ver dónde quedó eso. Pero está bien. Entonces, mis hermanos, vamos a coger conmigo Juan 18, versículo 1. Vamos a ver qué pasó y cuál o qué hizo Jesús antes de entrar en Getsemaní. Vamos a ver, porque estamos estudiando las escenas finales de la vida de Jesús. ¿Qué libro vamos? Juan 18, versículo. Ok. Vamos a verlo aquí. Rápido. Ok. ¿Qué dice? ¿Listo? Sí. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que lo entregó. Está bien. O sea, Jesús antes, dice la palabra, habiendo dicho Jesús estas cosas. O sea, Jesús estaba diciendo algunas cosas antes de entrar ¿dónde? En el huerto de Getsemaní. O sea, ¿qué Jesús estaba diciendo? Vamos a ver lo que Jesús estaba diciendo antes de entrar en el huerto de Getsemaní. Vamos conmigo en Juan 12. Vamos con Juan 12 porque estamos estudiando en ese mañana. Juan 12. Juan 12, versículos 27 y 28. Y voy a leerlo. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Sí, 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces Jesús estaba turbado, su alma era turbado,
porque dice, ya ha llegado la hora. O sea, Jesús estaba en un ansia de muerte porque ya sé que va a pasar. Pero vamos a coger Juan 17 y versículo 1 hasta 5. Vamos a ver la oración que Jesús hizo antes que entró en Getsemaní y cuántos que los soldados habían capturado. Vamos a verlo. Vamos a leer Juan 17, 1 a 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifica a ti. Pues le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiría. O sea, Jesús estaba haciendo una oración, mejor dicho, una oración de ansia, porque sabía que su hora está llegando. Sabía que ellos le va a capturar. Mis hermanos, Jesús sabía que un crisis estaba por venir. Él sabía. ¿Cómo podía saber él? ¿Ah? Porque leyó, estudió y estaba mucho en comunión con su Padre. O sea, estaba guiado su Padre y él estaba hablando por medio de oración. El Padre estaba enviando todos estos mensajes. Estaba confirmando también por medio de la palabra. Recuerdo que Jesús es nuestro gran ejemplo y debemos que seguirlo. Por eso tenemos que ver esta oración y copiarlo. Sabemos que el hora está llegando, ¿es verdad? ¿Y qué debemos orar? Vamos a seguir viendo versículo 5 otra vez. Léelo para mí, César. Sí, de Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Ok. O sea, Jesús pidió ¿qué? La gloria que tuvo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús estaba orando, mis hermanos, con intensidad. Porque dice, mira, Él quiere la seguridad que el Padre ha aceptado lo que Él ha vivido aquí en la tierra. Que en verdad su vida glorificaba al Padre. O sea, antes que entró, antes que fue capturado, Jesús quería tener la seguridad del Padre que su vida ha complacido a su Padre. Mis hermanos, antes estamos viendo cómo la cosa está pasando. Y nosotros también tenemos que estudiar las escenas finales de la vida de Jesús. ¿Cuál era Jesús su oración? Para saber qué debe ser nuestra oración también. Padre, glorifícame para que yo pueda glorificarte. O sea, nosotros también, mis hermanos, debe tener la seguridad que nuestra vida complace al Padre. Tenemos que tener seguridad que nuestro carácter también parece a de Jesús. No podemos entrar en la crisis como quiera, como estamos ahora, no. Tenemos que orar todos los días intensamente para que ver si puede haber cambio en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, Jesús tuvo una gloria antes que el mundo fuese. Vamos a leerlo en Filipenses 2, versículos 5 hasta 8. Vamos a ver que Jesús tenía una gloria, porque Jesús está orando algo aquí, pero queremos confirmarlo por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la gloria de Jesús? ¿Quién puede leerlo? Filipenses 2, 5 hasta 8.
O sea, Jesús, o en versículo 5, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la misma, o sea, tenemos que tener la mente de Jesús. La misma forma que Él vivió, tenemos que imitarlo en su estilo de vida. Pero dice aquí que Jesús, siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, versículo 7. Y tomó e hizo a los hombres. O sea, Jesús era en la eternidad uno con el Padre. Nunca era no podíamos decir Jesús nació y, ¿cómo dice? Jesús, su existencia fue en tal fecha. Jesús era por siempre uno con el Padre. Pero sin embargo, Él abandonó su gloria para ser semejante como uno de nosotros. Mis hermanos, de esta forma, hoy, única forma que nosotros podemos hablar de Emmanuel. Por eso dice, Emmanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. O sea, Jesús tomó la forma de nosotros para así poder revelar el carácter misericordioso y amoroso de Dios a nosotros. O sea, Dios el Padre no podía venir así y Jesús no podía ver en gloria así. Él tuvo que tomar en forma de hombre para revelar a nosotros quién es el Padre. ¿Tú recuerdas el versículo que dice, cuando Felipe dice, muéstrame el Padre? ¿Y qué Jesús ha dicho a Felipe? Si me viste a mí, has visto el Padre. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Ahora, mira lo que dice. Mira, Jesús era un hombre de fe. No es porque Jesús era 100% Dios, porque era 100% humano también. Pero en el mundo, cuando tomó el forma de hombre, despojó de ¿qué? La divinidad, la gloria. O sea, no quedó con él, quedó sí siempre Dios, pero abandonó su gloria y puso igual como uno de nosotros. Por eso su vida aquí en la tierra tuvo que ser una vida de fe. Él tuvo que estudiar las escrituras, él tuvo que orar todos los días. Por eso él fue nuestro gran ejemplo. Ahora mira lo que dice Elena G. de White aquí, en el libro Testimonio para la Iglesia. Léelo, César, con voz audible. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. Ok, espera. O sea, la fe y la esperanza temblaron, dice hermana K. de White. O sea, Jesús en tal forma cuando llega, ¿tú recuerdas cuando estaba en Getsemaní y oraba? ¿Él tuvo contesta de su Padre? No, El cielo quedó como tranquilo. tranquilo, en silencio. O sea, en ese momento el Salvador nuestro, Jesucristo, dice hermana K. de White, su fe y su esperanza, ¿qué pasó con su fe y esperanza? Temblaron. Temblaron. ¿Por qué? Porque en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. O sea, por medio de fe, Jesús tuvo que depender que aquella vez, por ejemplo, cuando se bautizó, ¿qué dice la voz en el cielo? En quien yo tengo complacencia. Y en el monte de transfiguración, ¿oyó otra vez eso? Que los discípulos oyeron. ¿Cuál fue la voz? Sí, lo mismo se repitió. Aquí está mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. 2 veces. O sea, basado en eso, nuestro Salvador tiene que mantener su fe hasta entonces. Porque el cielo no contestaba a Jesús cuando estaba en Getsemaní. Recordamos que Jesús oraba 3 veces. Hicieron la oración. Padre, si es tu voluntad, deja que esa copa pase. Pero no mi voluntad, sino la tuya.
Pero Hugo contesta, no, el Salvador tiene que creer por medio de fe que su vida fue aceptada, aunque no podía ver. Recuerda, Jesús despojó de ¿qué? Su divinidad y era 100% humano. O sea, él no puede ver más lejos de lo que el Padre se reveló. Por eso, mis hermanos, antes cuando yo estaba leyendo esas cosas, me quedó como un poquito confundido. Porque yo dije, pero si Jesús es Dios y Él sabe todo, ¿de qué es eso entonces? ¿Una comedia? Porque Jesús oraba, por ejemplo, cuando Lázaro estaba muerto. ¿No es verdad? Oraba al Padre para pedir que se levanta, se resucita Lázaro. Pero ¿por qué Jesús mismo no levantó a Lázaro sin orar al Padre? Él tenía que depender totalmente de su Padre. Por eso en Juan 14, vamos a Juan 14. Algunas veces tú sabes. Ok, Juan 14. Vamos a leer algo aquí. Hay un versículo que yo quiero compartir aquí en Juan 14. Vamos a 12. Juan 14, 12. ¿Quién puede leerlo con voz audible? Ok, ¿cómo así podemos hacer cosas mayor que Jesús? ¿Es verdad? Y cuando yo leí eso, yo digo, pero mira, entonces la vida de Jesús es un ejemplo para mí. Porque Él pidió a su Padre, versículo 13, dice, todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. O sea, Jesús dice cosas mayores. Jesús, su ministerio duró ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Nuestro ministerio duró ¿cuánto? Hasta que Jesús venga, ¿no es verdad? O sea, hasta que Jesús venga, cosas mayores tú y yo pueden hacer. Por eso, mis hermanos, Jesús no jugó una comedia. No era una comedia. Él realmente dependió de su Padre. Por eso a Filipenses 2:5 adelante dice, Él despojó de toda su gloria y era semejante como nosotros. O sea, Jesús no podía usar ningún poder. Jesús no era omnipresente. Jesús no era omnisabiente en ese momento como hombre. Dependió 100% de su Padre y también lo que estudiaba en la Santa Escritura. Tú y yo, ¿somos omnisabientes? ¿Somos omnipotentes? ¿Somos omnipresentes? ¿De quién debemos depender? De Dios para guiarnos en toda esa crisis que va a acontecer. O sea, Jesús, su vida debe ser un ejemplo 100%. Sigue leyendo, César, aquí. El Redentor. Dice, el Redentor del mundo había confiado en la evidencia que le habían fortalecido hasta allí. Ok, espera. El Redentor del mundo había ¿qué? Confiado ¿En qué? las evidencias ¿En qué más? que habían fortalecido hasta Hasta allí. ahí. O sea, Él vivió por fe. Todo lo que pasó ahí, pasó por fe. Mira, si Jesús jugó una comedia, entonces podemos decir hoy, eso no era real. Porque es una comedia y nosotros no podemos imitarlo. Pero Jesús realmente pasó en todo eso. Y realmente tuvo que sufrir, tuvo que tener esa fe, tuvo que depender de su Padre, igual que nosotros hoy. Síguele, César. ¿De qué? Dijo de su Padre, aceptado sus labores y se complacía en su obra. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. Amén. O sea, Jesús tuvo que depender 100% del Padre. Y cuando viene el crisis, mis hermanos, ¿de quién debemos depender?
Ahora mira lo que dicen los ángeles. Los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieran mirarla más. Y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. O sea, los ángeles estaban contemplando Jesús sufriendo ahí, en la carne. Pero dice que abandonaron la escena. ¿Por qué? Porque no podía soportarlo más. O sea, en otra palabra, Jesús era solo, pero tenía fe. Mis hermanos, ¿nosotros va a estar solo? Ok, por un sentido tú puedes decir que no, pero en el sentido que no vamos a tener contesta del cielo, vamos a estar solo. Tenemos que pasar en ese ahí viene la angustia de Jacob. El Espíritu Santo va a reiterar, dice Rudy. Mira, el tiempo de angustia es donde tú vas a sentir solo. A Jacob también sabía que el enemigo está viniendo. Y Jacob entró en el momento de angustia también. ¿Recordamos esa parte en Génesis 32? O sea, cuando Jacob estaba en esa angustia, ¿qué puso a hacer? Orar, sin cesar. Y pidiendo, hasta que el ángel tuvo que descender del cielo. ¿No es verdad? O sea, la angustia, mis hermanos, va a venir. Y o sea, los ángeles tuvo que apartar, porque no podía experienciar más la escena. Y Cristo moría en medio de la desesperación. Había desaparecido la sonrisa de aprobación del Padre. Y los ángeles no les permitieron aliviar la lobreguez de esta hora atroz. Solo podía contemplar con asombro a su amado general, la majestad del cielo que sufría la penalidad que merecía la transgresión del hombre. O sea, nosotros, mis hermanos. Ahora mira, ¿tú sabes cuántas cosas Jesús pasó por nosotros? Eso era real, mis hermanos. Tan real que los ángeles tenían que dispersar, porque su sufrimiento era grande. Tú y yo, lo que hacemos, Él tuvo que pagarlo. De esta forma. Pero mira más, mis hermanos. 2 veces Él tenía que confiar sobre la palabra de Dios que dice: este es mi hijo amada, en quien yo tengo complacencia. Ahora, mis hermanos, mira lo que dice aquí en Juan 4:34. Vamos a leer eso. Vamos a ir en Juan 4:34. ¿Sí? ¿Tenemos? Ok, léelo. Juan 4:34. Amén. O sea, ¿qué era la voluntad de Jesús? Del Padre. Y mira lo que dice Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Es verdad, mira, Jesús, su voluntad es hacer la voluntad del Padre. Ok, antes que el tiempo va más para culminar, ¿no? Antes que llegue el tiempo. Si Jesús no vivió para hacer la voluntad del Padre, ¿tú creías que en ese momento Él puede tomar esa copa? Si Él vivo por sí mismo, su propia voluntad, Él no podía llegar hasta ahí. Mis hermanos, en el último tiempo que estamos viviendo, si la voluntad nuestra no muere, no podemos ir en el crisis y salir victorioso. Nuestra voluntad debe morir. Mira lo que yo voy a saltar eso y para ir aquí. Léelo para mí, César. Qué amor, qué admirable
condescendencia, el Rey de gloria, dispuesto a humillarse, descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeron en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Ok, ahora, ¿cuál naturaleza tuvo Jesús? Humana, sí, yo sé, pero ¿cuál? La de Adán. ¿La de Adán antes o después? Vamos a leerlo. Tomaría la naturaleza Caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. ¿Y qué hace? Vencería Ok, a Satanás. ¿cuál naturaleza tuvo Jesús? La caída La de Adán. naturaleza caída. Mira, Jesús es nuestro ejemplo, nuestro gran ejemplo. Por eso yo digo, ¿cómo se dice? Esa controversia era real, no era una comedia. Porque si Jesús tuvo esa naturaleza antes, podemos decir hoy, Jesús no es nuestro ejemplo. Porque ya, Él venció porque era Dios. Por eso Jesús venció, no era nuestro ejemplo. Pero para Jesús ser un ejemplo 100% para nosotros, Él tuvo que seguir donde Adán quedó. Por eso Romano dice que Jesús es el segundo Adán. Donde Adán cayó, Jesús tuvo que tomar esa bandera y seguir con ese. Recordamos que ¿cuál fue la tentación primera en el desierto? La comida. ¿En dónde Adán falló? En el apetito. O sea, Jesús tenía que vencer el apetito. Y por eso dice, como Elena White, yo no puse esa cita, pero Elena White dice, como la glonotería es tan penetrante en la humanidad, Jesús tuvo que ayunar 6 semanas largas, o sea, 40 días, 40 noches para vencer. O sea, Jesús venció para nosotros. Pero ahora, no podemos quedar ahí. Tenemos que seguir en su paso para vencer ¿a quién? Tenemos que vencer, o sea, Jesús venció a Satanás en la carne. Ahora nosotros también hoy tenemos ese ejemplo para vencer a Satanás. Ahora tú puedes decir, pero es Elena White. Vamos a leer la Biblia también. Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a confirmarlo. 3 y 4. Yo voy a leerlo. Romanos 8, versículos 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mira lo que dice ahora. Dios es el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de ¿qué? De pecado. Ajá, ok, ¿qué sigue diciendo? Y a causa del pecado, ¿qué hizo? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que. ¿Y cómo andó Jesús? Conforme al Espíritu. Por eso la Biblia dice, en Galatios yo creo, dice, si uno andas conforme al Espíritu, ¿pecarás? No, porque el Espíritu es el que vive en ti. Pero si uno abandona el Espíritu, ¿qué pasa? No tiene fuerza. O sea, Jesús tomó la naturaleza del hombre caído. Y dulce es que Él venció el enemigo en esa situación. Mis hermanos, Jesús es nuestro ejemplo. En la crisis final tenemos un ejemplo. Recordamos también
en el pueblo de Israel en el pasado, cuando el culebro y los escorpiones se pecaron a los hijos de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Ver a la serpiente que representaba ¿a quién? A Jesús. O sea, cuando uno cae, ¿qué debemos de ver? A Jesús. Por eso dice, di al pueblo de Israel, ve a Jesús, o ve al culebra, para que ellos puedan vivir, para poder ser sanado. Ok, muy bien. O sea, Jesús es nuestro ejemplo máximo. Ok, aquí podemos ver más. Ok, lee esto para mí. Voy El a saltar. Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Por esa razón en la cruz, Jesús dice, Padre, ¿qué dice otra vez? Mi tata, Paquico va a abandonarme. ¿Por qué me has abandonado? Porque sentía como el Padre se abandonó. Pero él tuvo que creer por medio de fe. Mis hermanos, Jesús era 100% Dios, también 100% humano. No podemos explicar eso, pero eso sí tenemos que creer, sí. Que Jesús vivió en esta vida como ejemplo. Pero mira lo que dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se había debilitado por ¿cuánto? 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Mira lo que ha dicho ahí, mis hermanos. Jesús aceptó, por eso Jesús era nuestro ejemplo, mis hermanos. No podemos igualar a Jesús, pero podemos copiarla, así dice Elena que de hoy. Mira lo que dice. Mira, la hora va tan rápido, mis hermanos. Tan rápido, pero como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía, mire, eso sí tú tienes que leer, escuchar bien. Como uno de nosotros, hablando de Jesús, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía ¿qué? Eternamente de Dios. Y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Ahí encontraba consuelo y gozo. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas. En la comunión con Dios podía descargar de los pesares. Okay. Ahí encontraba gozo y consuelo. En Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre con pasión infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirlo al mundo. Ahora mira lo que dice. Su experiencia ha de ser, ok, mis hermanos. Por eso Elena White dice, no podemos igualar el ejemplo, pero ¿qué? Podemos copiarlo. Hay tantas citas más que dice eso. Pero mis hermanos, la Biblia nos dice clara y muy claro que Jesús era nuestro ejemplo, mis hermanos. Y Él nos ha mostrado cómo uno debe vivir para alcanzar vida eterna. O sea, cuando uno debe ver, ¿cómo debe vivir? ¿Dónde uno tiene que ver? En la vida de Jesús. Por eso el primer ángel. ¿Qué dice el primer ángel? En Apocalipsis 14:7. Temed a Dios,
porque la hora, ok, y Proverbios 8:13 dice que el temor de Dios es ¿qué? Yo sé que usted me va a decir eso. Pero es un otro versículo eso. Vamos a leer Proverbios 8:23. Vamos a ver qué es el temor. Vamos rápidamente. El temor de Dios es ¿qué? ¿Verdad? Es principio de sabiduría. Pero ¿qué dice Proverbio 8:3 en conexión con Apocalipsis 4:7? Ok, voy a leerlo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. O sea, en otras palabras, el odio por el pecado. O sea, los que temen a Dios, ¿qué va a tener? Odio al pecado. Jesús tenía odio al pecado. Por eso él pudo vencer. ¿No es verdad? Él temió a su Padre. Y cuando uno teme a Dios, entonces uno puede dar gloria a Dios. Según Apocalipsis 18:1 dice, vi un ángel descendió del cielo y alumbrará, la tierra con su gloria. Mis hermanos, como Jesús es nuestro único ejemplo y podemos ver que podemos imitarlo, sí. No podemos igualarlo, pero sí podemos copiarlo. Ahora, mis hermanos, creemos que podemos alcanzar el nivel que Dios quiere para nosotros. Porque Jesús era nuestro ejemplo, ¿no es verdad? Por eso Jesús dice, dame la gloria que yo tenía antes que el mundo esté. Ahora nosotros también podemos hacer esta oración. No podemos igualarlo, pero sí. ¿Cuál gloria tuvo Adán antes que el mundo era en pecado? ¿Cuál gloria? Estaba vestido en la gloria de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestro anhelo? De otra vez, un día, ser vestido con esa gloria. Mis hermanos, vamos a entrar en esa cosa para terminar. Elena va a decir, vi cómo se podría obtener esta gracia. Vean tu amparo y solo ahí suplica a Dios. Mensaje para los jóvenes. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sé sincero. La oración ferviente vale mucho. Como Jacob luchó en oración, agonizar. Jesús en el jardín sudó grandes gotas de sangre. Debes hacer un esfuerzo. No abandones tu armario hasta que sientes fuerza en Dios. Luego mira, y mientras miras y ores, podrás mantener bajo control esos malvados y la gracia de Dios puede aparecer y aparecerá en ti. Gracias, mis hermanos. Estoy yendo rápido por causa del tiempo, pero gracias. O sea, Elena White dice, fe que esa gracia puede ser obtenida en nuestra vida. Mis hermanos, hoy no tenemos que dudar. Tenemos que creer en Dios. Que lo que pasó en la vida de Jesús, en la victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado, también nosotros podemos obtener en esta vida. Porque Apocalipsis 14 dice que Juan vio multitudes, junto con los 144,000 multitudes que cantaba. ¿Cuál canción en Apocalipsis 15? La canción de Moisés y el Cordero, porque ellos vencieron, ¿qué? La bestia, Satanás. Ellos vencieron y no hubo mancha en sus vidas. Mis hermanos, hoy
Dios dice, nosotros también puede vencer. Por eso Jesús ha dicho en Apocalipsis 7, versículo 1 a 3, aguanta los 4 vientos. ¿Hasta qué? Hasta que yo pueda poner un sello en la frente de mis servidores. Mis hermanos, Jesús está aguantando los vientos. Hasta que Él puede poner este sello sobre nosotros. Antes de eso, Jesús no puede soltar esos vientos porque nos ama. Tanto así que ha dicho a los ángeles, yo quiero aguantar esos vientos. Mira, Jesús quiere reproducir este carácter perfecto en nuestra vida. Él quiere hacerlo, mis hermanos. Y por eso era la oración de David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Sí, y por eso, mis hermanos, por eso, antes de llegar aquí, yo quiero leer ese Salmo 139, 23 hasta 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mis hermanos, para vencer a Satanás, el yo en mí tiene que morir. El yo en ti tiene que morir. Mientras tanto que hay 1% de voluntad propio, no podemos complacer al Padre con nuestras vidas. Nuestra voluntad tiene que morir. Por eso Pablo ha dicho, diariamente yo morirás, para que Cristo pueda vivir en mí. Galatas 2:20 también dice, para mí vivir es Cristo Jesús. Yo tengo que morir hoy en esta mañana. Y la voluntad del Padre es suficiente para mostrarnos qué voluntad tiene que cumplir en nuestras vidas. Jesús ha muestra, por ejemplo, en su bautismo, cuando Juan quiere pararle, Jesús dice, no, deja así, que en esta forma cumplirá con toda justicia. Yo he comprendido hoy en esta mañana que hay una persona que dice que quiere entregar su vida por medio de bautismo. Yo he entendido eso, que hay una persona en medio de nosotros. ¿Cuál será esa persona? Hay una persona, mis hermanos, hermana Alexandra ha dicho en su corazón que él quiere entregar su vida para hacer 100% la voluntad del Padre. Porque es hoy, mis hermanos, el crisis está sobre nosotros. Y junto con esta hermana, hay alguien más que ha dicho, Señor, yo estoy cansado a vivir mi propia voluntad. Yo quiero ahora sí vivir la voluntad del Padre. Yo quiero que el Padre dice, aquí está mi hijo amada, a quien yo tengo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Hay alguien más que también ha dicho, yo llego a un punto que ahora sí yo quiero entregar mi vida? Hay uno más que quiere unir con esta hermana, a entregar su vida, a dejar que el yo muera para que la voluntad de Dios pueda cumplir en su vida. ¿Hay alguien más en medio de nosotros? Hay una persona más y dice, Señor, ahora sí, yo quiero entregar mi vida. Yo estoy cansado de luchar. Jesús es mi ejemplo. Jesús es mi máximo ejemplo. Y Él ha vivido para mostrar a mí cómo también yo puedo tener victoria tras de victoria en nuestra vida. Hermana, tú puedes pasar adelante porque el pastor también va a pasar adelante. Porque vamos a orar en esta mañana. Para ti también, hermana Alexandra. Yo no sé si todavía hay alguien en medio de nosotros. Alguna vez tú no tienes fuerza. Pero mis hermanos, la vida no es confiada. Uno no sabe si está en vida mañana. Uno sabe de hoy. Yo también no sabe si estoy en vida mañana. Yo sé de hoy. Por eso, mis hermanos, hoy es el día de salvación.
Y si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón, mis hermanos. Y mientras tú tienes tiempo todavía, si hay alguien, mientras que el pastor está preparando, yo voy a leer otra vez el cita, pastor. Salmo 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios está llamando. Gracias, hermano, hermana Alexandra, por decidir en tu corazón que tú quieres seguir a Dios 100%. Es el tiempo. Y yo quiero decir, esta hermana ha tomado la mejor decisión. Porque ella también ha comprendido, basado en las escrituras, que el crisis está ya aquí, por las puertas. Y ella quiere asegurar su vida. Ella quiere asegurar su vida porque cuando Jesús viene, ella quiere tener parte en la resurrección. Si no está viva, pero si está viva, Él quiere ser trasladado junto con los que habían muerto en Cristo para encontrar con Jesús. ¿Cuánto quiere decir, Señor, hoy en este mañana? Gracias por la decisión que ella ha tomado. Gracias a Jesús que ella ha tomado esa decisión. Pastor va con nosotros. Ok, hermanos, feliz día, feliz sábado. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermana Alexandra, Isabel, Vidal. El otro apellido, Casaf. Casaf Vidal. Hermana, yo creo que todos la conocen aquí, los miembros de aquí de este grupo. Es una hermana que tengo el conocimiento desde el principio del grupo. Ella entregó su vida a Jesús. La hemos visitado, hemos hablado con ella. No somos quienes para interrogar, para meternos en asuntos que no es de nuestra conveniencia. Pero ella siente en la profundidad de su corazón y su vida que ella quiere nuevamente hacer un pacto con Dios. ¿Es así, hermana? Sí, así es. Y nosotros esta mañana, también entendiendo que hay un caballero que también está deseoso, preparado, y quisiera él que fuera hoy, pero está esperando un tiempecito más por su hermanita. Y es nuestro hermanito, levántese, no voy a decir el nombre. Shemuel, un hijo de Dios, Amén. un niño pedido a Dios, y es una contesta de oración a Dios. ¿Me equivoco, Melissa? Ok. Hoy él no va a entrar en las aguas del bautismo. Él está esperando a su hermanita con paciencia. Pero nuestra hermana, vamos a orar por los dos. Esber va a sentar y vamos entonces a hacer la parte del voto bautismal de la manera alternativa esta mañana. Y luego vamos a partir a nuestro lugar, Boca Simón, donde tenemos la costumbre de realizar los bautismos. Ok, vamos entonces, les invito a que inclinen el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, después de escuchar tu palabra, Padre, la cual no tenemos duda de que ha venido directamente de tu trono, nuestra contesta es y aceptación es sí, Señor. Sí, Señor. Queremos estar a cuenta contigo, Padre. Como seres humanos muchas veces fallamos. Y a veces inclusive se nos olvida, Padre eterno, cuántas veces te hemos ofendido. Pero Padre, gracias porque todavía
tienes las cuatro puntas, los 4 vientos atados, Padre. Y antes de que suceda la catástrofe universal, tú das la oportunidad al hombre para que se reconcilie contigo. Aquí está Alexandra, Shemuel, pronto su hermana. Y yo sé, Padre eterno, que hay otros más que quieren reconciliarse contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayude a cada uno a imitar a Jesús. Y a pesar de su humanidad y a pesar de sus malos momentos, Él triunfó. Y eso nos da a nosotros la garantía de poder triunfar imitándole a Él. Amén. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da. Y gracias por el privilegio, Señor, de poder ser tus hijos. Cuida y bendice a cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya se muere. Hermana, usted sabe el proceso. Vamos entonces a leerlo. El voto bautismal alternativo, o sea, 3 puntos esenciales. Y como su indicación, levante la mano derecha. Bueno, yo le voy a decir, esta es la derecha. Yo no sé si usted es izquierda. Esa. Okay. Esta es la derecha, ¿verdad? Bueno. ¿Acepta usted a Jesucristo como su Salvador y Señor y desea vivir con Él una relación salvadora? Okay. ¿Acepta las enseñanzas de la Biblia según se expresa en la declaración de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se compromete por la gracia de Dios a ordenar su vida en armonía con dichas enseñanzas? Tercero y último dice, desea ser bautizada como una manifestación pública de su creencia en Jesucristo y ser aceptada en la comunión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y apoyar a la Iglesia y su misión como fieles mayordomos mediante la influencia personal, diezmo, ofrenda y una vida de servicio. Todo hemos escuchado, hermanos. Ahora quisiera preguntar a los hermanos miembros de este grupo si hay una persona que apoya la decisión de esta hermana, levantando su mano derecha. Ok, ampliamente. Bajen la mano, por favor. Mire para acá, hermana. ¿Hay alguien contra? No. Ok, volteese, hermano. No hay nadie. No, decisión personal. Cada quien tiene, para que la hermana no vea, mira, este quiso matar. Pero, ok, está bien. No hay nadie contra, hermana. Yo no le miento. Ok. Hermanos, siendo así, entonces, todos prácticamente levantaron la mano, todos están a favor de que esta hermana nuevamente, ella cree fervientemente que a través de las aguas del bautismo, ella se reconciliará con Dios. Sabemos, hermanos, que la Iglesia Adventista, y ahora le voy a decir aquí, nosotros o yo personalmente estoy teniendo mucho, pero mucho cuidado con el asunto del bautismo. Lo estoy tomando un poco demasiado serio. No es que me estoy negando, pero si no quiero hacer las cosas bien, hermano.